A continuación mencionaremos algunos de los documentos fundamentales que dieron paso al proceso constitucional de México. El 21 de noviembre de 1813, José María Morelos, el siervo de la nación, caudillo que dio forma a la idea de un nuevo estado independiente de España, produjo el primer documento de carácter constitucional de nuestra historia mexicana, conocido como los Sentimientos de la Nación, en el que expresó los principios constitutivos fundamentales para esa nueva nación que imaginaba. En los Sentimientos de la Nación, Morelos consigna derechos tan importantes como la abolición de la esclavitud, la igualdad en el artículo 15, la inviolabilidad del domicilio en el artículo 17, la abolición de la tortura en el artículo 18. En esta lámina podemos ver una línea del tiempo de los principales documentos constitucionales que fueron disputa entre liberales y conservadores. En 1812, la Constitución de Cádiz; en 1814, la de Apatzingán; la Constitución de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1835 y 1836, las bases orgánicas de la República Mexicana en 1843, el Acta Constitutiva y de Reforma en 1847, la Constitución de 1857 y finalmente la Constitución que hoy nos rige, que data de 1917. Uno de los principales personajes en esa disputa entre liberales y conservadores es Benito Juárez, quien fue presidente de nuestro país y un símbolo del liberalismo. Benito Juárez establecía que los gobiernos civiles no deben tener religión porque, siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar, no llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. La Constitución Española de Cádiz de 1812 fue el primer texto constitucional vigente en nuestro territorio, entonces aún colonia. Por virtud de esta Constitución, España dejó de ser un estado absolutista para convertirse en una monarquía constitucional. La Constitución de Cádiz postuló un vago reconocimiento de los derechos individuales, protección obligatoria de la nación a la libertad civil, la propiedad y demás derechos de los individuos. La Constitución de Apatzingán es el primer texto constitucional mexicano. Se discute si este documento puede ser considerado efectivamente como la primera Constitución mexicana, debido especialmente a que fue elaborada en plena lucha por la independencia, por lo que no tuvo vigencia efectiva. La independencia que proclama Agustín de Iturbide en 1821 se hace bajo presupuestos tradicionales. Establece que la forma de gobierno será una monarquía moderada. En 1823, el Congreso Revolucionario disolvió la monarquía. El 24 de febrero de 1821, Iturbide y Vicente Guerrero en Acatempan firman el Plan de Iguala. Consagraba 3 garantías fundamentales. La primera, la unión de mestizos, indígenas, criollos y españoles. La segunda, independencia respecto a cualquier otra potencia extranjera. Y el tercero, como un compromiso de mantener y proteger a la religión católica sin tolerancia de otra alguna, además de garantizar tanto al clero regular como al secular el respeto a sus fueros y a sus propiedades. Cabe recordar que la Santa Sede tardó en reconocer la independencia nacional, reconoció la independencia de México el 29 de noviembre de 1836, durante el pontificado de Gregorio XVI. El Reino de España hizo lo mismo un mes después, presionado por Roma. La Constitución de 1824 dio vida en México al federalismo y entre sus disposiciones figuran que la soberanía reside esencialmente en la nación, que se constituye una república representativa popular federal, que la división de poderes son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que la religión católica es la única oficialmente autorizada, y la libertad de escribir y publicar ideas políticas sin censura previa,
y un Congreso integrado por las cámaras de diputados y de senadores. Se deposita el poder ejecutivo en una sola persona y se instituye la vicepresidencia. Bajo la presidencia de Antonio López de Santana se promulgaron las 7 leyes de 1835, que fundamentan luego las bases orgánicas de la República Mexicana de 1843, que buscan crear un gobierno centralista. Entre otras disposiciones, con este ordenamiento se dividía el país en departamentos, en distritos y los distritos en partidos. Fijó el periodo presidencial en 8 años y estableció un supremo poder conservador, solo responsable ante Dios, con atribuciones para declarar nulidad de una ley o decreto, la incapacidad física o moral del presidente de la República y la clausura del Congreso. En materia de religión, el acta consagra tajantemente la intransigencia religiosa en el artículo 4. La religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. En las 7 leyes constitucionales de 1836, para el ejercicio de los derechos políticos, solo le correspondían a los ciudadanos, requiriéndose para hacerlo, entre otras cosas, una renta anual mínima de 100 pesos, además de que los derechos ciudadanos se suspendían por la calidad de sirviente doméstico, por la minoridad y por no saber leer y escribir, y se perdían definitivamente, entre otras causas, por quiebra culpable y por el estado religioso. También es importante resaltar que para ocupar los distintos cargos de elección popular se impuso como requisito poseer una renta anual determinada en su monto para cada cargo, por lo general bastante alta, con lo que dichos cargos quedaron reservados para una élite de privilegiados y poderosos. En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, resaltan entre sus preceptos el mantenimiento del federalismo, la abolición de la esclavitud, las libertades de trabajo, de propiedad, de expresión de ideas, de imprenta, de asociación y de petición y comercio. Se establece que son ciudadanos con derecho a voto todos los mexicanos varones que hayan cumplido 18 años si son casados y 21 si no lo son. Finalmente, la Constitución de 1917, que es la que se encuentra vigente, estableció una serie de derechos considerados como sociales. Los artículos que marcaron una diferencia con la Constitución del 57 fueron los artículos 3, 27 y 123. El artículo 3 establece la educación obligatoria, gratuita y laica. El 27, la repartición de la tierra en los ejidos y la tierra comunal. Y el 123, el derecho al trabajo y garantías hacia sus trabajadores, como limitar la jornada máxima de trabajo, seguridad e higiene en el trabajo, atención en la salud de los trabajadores y sus familias, y el derecho a estar asegurado y protegido económicamente en su vejez, entre otros derechos. Suscríbete al canal.